En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 6 de marzo de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por cierto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco Muñoz. ¿Cómo está en este primer viernes de marzo y de regreso al programa? Para quienes no nos sintonizaron tal vez la semana pasada, estamos con equipo completo, porque Francisco Muñoz y Enzo Alvarado estaban con vacaciones, así que estamos con equipo completo el día de hoy. Buenas tardes, Francisco. Hola Mario, hola Enzo. Sí, oye, tuve en la segunda mitad de febrero tuve unos ricos días ahí familiares, muy buenos. Y Enzo, qué bueno tenerte de vuelta después de tu lindo periplo. Ya veremos un poco más respecto de eso. Un saludo para Radio Portales, un saludo también para las personas que nos escuchan. Y antes de partir, Mario, quiero hacer un paréntesis. En Chile se está jugando un pre-mundial de hockey de clasificación para el mundial. Se acabó la etapa ¿cómo se llama?, de grupos. Chile ganó su grupo de manera invicto y está ya en las semifinales. Está en una muy buena posición, no lo tiene garantizado, pero está en una muy buena posición para poder clasificar al Mundial de Hockey. Así que un saludo y felicitaciones para las Diablas. Así le dicen a las Diablas, tienen un uniforme rojo, las Diablas son las jugadoras de hockey. Ya, las Diablitas, un abrazo ahí y felicitaciones a las Diablitas que nos están representando, pero de magnífica forma en el deporte, en el hermoso deporte del hockey. Hockey césped ese, ¿verdad? Sí, hockey césped. Correcto. Hockey césped. Ya, vamos entonces ahora con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Francisco. 28 de febrero de 1811. La Junta de Gobierno concede al joven Bernardo O'Higgins Riquelme, hacendado de las Canteras, tierra situada en Los Ángeles, quien ejercía funciones de subdelegado de la isla de Laja, el grado de teniente coronel del segundo regimiento de caballería de milicias disciplinadas de Laja número 2, el cual O'Higgins había creado el año anterior. Dicho cuerpo militar, que se denominaría Lanceros de la Frontera, estaba constituido por sus inquilinos y vecinos. O'Higgins había advertido que inevitablemente el intento libertador de Chile debía defenderse por las armas
con tropas dirigidas y en buena parte formadas por soldados profesionales. Yo encuentro, Mario, que es bien interesante esto porque en realidad los españoles tenían aquí, digamos, las fuerzas que tenían presentes aquí en Sudamérica eran fuerzas profesionales, Todos profesionales, claro. entrenadas, dirigidas, etcétera, por profesionales y ellos mismos eran profesionales. Chile se estaba enfrentando a estas fuerzas profesionales con milicias, con gente así como como regimientos cívicos, digamos, civiles que se hicieron a las armas, pero tampoco habían grandes, o sea, líderes con gran formación militar que fueran profesionales de este hecho. Así es que es un doble mérito haber tenido la capacidad de lograr la independencia con las armas. 5 de marzo de 1835. El naturalista inglés Carlos Darwin arriba al puerto de Talcahuano después de recorrer la región a bordo del HMS Beagle. En su periplo continúa rumbo al Paraíso para regalar el 23 de julio y conocer en Quintero la hacienda donde el almirante Cochrane pasó periodos de descanso mientras sirvió en Chile. Durante su navegación por la costa de Chile, Darwin recorrió las costas de Magallanes, Chiloé, Valdivia, Concepción y Valparaíso. Y quiero hacer un paréntesis respecto a Concepción. Darwin estaba en Concepción en el año 1835 cuando ocurrió el terremoto de Concepción e hizo una completa descripción de sus efectos, especialmente el tsunami en la bahía, en la bahía de Concepción. La narración que hace de cómo cambiaron los niveles del mar, cómo entró la ola a Talcahuano, etcétera, etcétera, son exactamente iguales a los hechos ocurridos en el maremoto de 2010. Pocos días después del maremoto yo estaba leyendo un libro de Ok. Darwin y comparaban lo que salía en el diario respecto del maremoto y lo que había ocurrido y eran increíblemente similares. Así que, señores, los que viven en zonas que se han inundado por maremoto, ojo, los hechos se vuelven a repetir. 2 de marzo de 1849. En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de San Antonio de Ningüe, en la actualidad región de Ñuble, se realiza el bautismo del niño Agustín Arturo Prat Chacón, quien al momento de su bautismo tenía 11 meses y 2 días de vida y quien más tarde se convertiría en el máximo héroe naval chileno. Sus padres eran don Agustín Prat Barril y doña María del Rosario Chacón Barrios. Sus padrinos fueron el matrimonio formado por Andrés Chacón Barrios y Josefa Chacón Espinosa, sus tíos maternos. La partida de bautismo se encuentra en el libro 4 de la referida iglesia y hoy se mantiene bajo custodia en el Obispado de Chillán. 4 de marzo de 1872. El presidente Federico Errázuriz Sañartu aprueba la construcción en astilleros ingleses de los blindados Santiago y Valparaíso, buques que tomarán los nombres de Almirante Blanco Encalada y Almirante Cochrane. Ambas naves serán de capital importancia durante el desarrollo de la Guerra del Pacífico, confirmando la necesidad de mantener un poder naval adecuado tanto para la disuasión como ante un posible conflicto. En buena hora se compraron esos dos buques. 4 de marzo de 1925. En medio de la disputa entre Chile y Perú por los departamentos de Tacna y Arica, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, espero que esté bien pronunciado, en su laudo de esta fecha reconoce la plena vigencia del Tratado de Ancón de 1833, en lo que respecta a la situación de los territorios en manos de Chile en ese momento. Sin embargo, declara que la provincia de Tarata no estaba incluida en dicho acuerdo y debía ser entregada por los chilenos al Perú. La entrega de Tarata se materializó el 1 de septiembre del mismo año, fecha en la que las fuerzas chilenas abandonaron la provincia. 5 de marzo de 1932. Se publica en el Diario Oficial la Ley 5.077, que en su artículo primero establece: fusiónense los ministerios de Guerra y Marina y la Subsecretaría de Aviación dependiente del Ministerio de Interior en un solo departamento de Estado que se denominará Ministerio de Defensa Nacional. La ley lleva la firma del presidente de la República, don Juan Esteban Montero Rodríguez, y su ministro del Interior, don Marcial Mora Miranda. Sus orígenes se remontan a la Subsecretaría de Guerra creada el 17 de marzo de 1814 por el director supremo don Francisco de la Lastra de la Sota.
Primero de marzo, Día de la Inclusión Social y la Cero Discriminación. Martes 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre. Jueves 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Mario, esas eran las efemérides que teníamos. Excelente. Gracias, Francisco. Vamos entonces con el primer tema de la pauta, que habitualmente en nuestro programa son las historias de Valparaíso. Pero es más o menos una historia de Valparaíso la que vamos a compartir con ustedes, porque no va a ser la habitual historia, ¿no es cierto?, histórica, sino que queremos conversar estos minutos que nos quedan del primer bloque con nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien también junto a Francisco Muñoz acaba de regresar de sus vacaciones y queremos contarle de sus logros deportivos que obtuvo en Japón. Está muy contentos, muy orgullosos de Enzo porque él hizo sus vacaciones en Japón, adelanto cortito, pero además aprovechó la oportunidad para competir en su deporte, que nos va a contar de qué se trata el deporte que practica Enzo y estos campeonatos, este campeonato en el cual participó, donde obtuvo dos importantes triunfos. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Mario, don Francisco. Buenas tardes también. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha, a la gente de Radio Portales y naturalmente un cariñoso saludo a Sofar, que son básicamente quienes mueven la máquina, quienes nos ayudan a salir al aire, pues ya por más de 10 años, vamos a cumplir ya como 11 años al aire revelando. Y muy feliz de estar acá nuevamente. Si bien estuve el martes pasado comentando sobre más contingencia y política, me hace muy feliz que me hayan invitado a este capítulo de hoy para hablar de algo que realmente me apasiona, que es el deporte del Jiu-Jitsu, que es mi otra faceta, que ya me saco la chapa de periodista y puedo hablar desde el punto de vista de, como deportista, porque en efecto creo que a esta altura del partido le dedico harto tiempo y de la forma más profesional que pueda a este deporte, que si bien no me da de comer, me llena el corazón, como muy pocas cosas lo hacen en la vida. Así que voy a contarles un poquito de qué se trata esto a la audiencia. El jiu-jitsu como deporte es un deporte de contacto, deporte de combate, como ustedes quieran llamarlo. Si ustedes han visto judo olímpico en la tele, es muy similar en el sentido que el combate se entabla de pie. Y en el caso del judo, cuando hay un ippon o una proyección donde el oponente cae de espalda al suelo y queda inmovilizado, el match termina dando por vencedor a quien realiza la proyección. En el caso del jiu-jitsu, que también parte de pie y que también hay un componente de llevar a nuestro oponente al suelo, en el jiu-jitsu la lucha recién parte cuando estamos en el suelo. Lo que, los judokas en Japón lo conocen como el newaza o la lucha de suelo. Aquí, básicamente nos enfocamos en controlar a nuestro oponente, sea en el formato deportivo, es decir, marcando puntos en posiciones que son ventajosas a nosotros. Por ejemplo, cuando si yo boté a mi oponente y yo caigo con mi rodilla en la panza de mi oponente y lo retengo ahí, como una retención, son 2 puntos, más los 2 puntos del derribo, y vamos sumando puntos. Pero la parte interesante de este deporte es cuando, además del control, viene la sumisión. Y eso se logra, por ejemplo, con palancas que generan movimientos biomecánicamente incorrectos en el cuerpo. Es decir, cuando usamos nuestra fuerza para dislocar un hueso, que el oponente tiene la oportunidad de rendirse, obviamente, esto estamos hablando de un deporte, o la estrangulación. Cuando el oponente ya considera que Claro. el aire ya se fue, puede rendirse dando por ganador a quien inició la sumisión. Básicamente, esa es la forma más sencilla que tendría de explicar cómo es el jiu-jitsu. Es un deporte de combate que implica control y sumisión. Perfecto, perfecto. Oye, Enzo, y ahora cuéntanos de este campeonato en el cual participaste en Japón, porque ¿cómo se gestó esto? Digo? Primero que nada, ¿cómo se gestó y cuál fue el desarrollo? A ver. El, el- el campeonato en el cual participé fue la cuarta Copa Reversal en la ciudad de Fukuoka, que este es un campeonato organizado por la SJJF, la Sport Jiu-Jitsu Federation, que es una federación radicada en Asia, que básicamente concentra desde Rusia hasta China, pasando por la India, Ya. Japón, Tailandia, todo el circuito asiático. Este torneo, realizado en la ciudad de Fukuoka, que es la capital de la isla del sur, de Kyushu, sale en base a una curiosidad que tuve respecto, como claro, se venía en mis vacaciones y pensé, pucha,
vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo más que turistear, que ir a ver los castillos, que comer la comida rica que tienen allá y todo, no, vamos por más. Perdón, Enzo, un cortito. Lo que pasa es que Enzo es un profundo admirador de Japón, así es que no es primera vez. Digamos que Enzo normalmente, bueno, pues Es desde mi que yo lo cuarto viaje, de conozco, hecho. sus vacaciones va a Japón en sus vacaciones. Entonces, pongámosle en contexto. Y ahora Así en este es. caso quisiste hacer algo especial, digamos. Exactamente. Y como usted bien menciona, don Mario, este es mi cuarto viaje a Japón y en el tercer viaje tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Nagasaki, que para mí tiene un valor histórico muy profundo y además desde el Ah, punto de vista de la fe, ya que estamos hablando de la ciudad católica más importante del Japón. Estando ahí, en el tercer viaje, pude entrenar con los chicos del equipo de Carpe Diem de Nagasaki y hubo personas con las que hice muy buenas migas y con las que hasta la fecha he seguido teniendo contacto. Entonces, cuando se toma la decisión de, oye, voy a viajar de nuevo, aprovecho y preguntarle a uno de estos personajes, Yusuke Eguchi. Le pregunto, Yusuke-san, ¿hay algún campeonato dentro de estas fechas? Y me dice, sí, hay uno que es justo en el día de la fundación del país, el 11 de febrero, y te ayudo si quieres a realizar la inscripción y todo el tema. Y ahí se gestiona la participación en este campeonato. Así que realmente estoy sumamente agradecido de la gente que conocí allá, que me hayan integrado a su equipo, porque desgraciadamente el equipo por el cual yo compito en Chile, que es la Academia COAB, no está reconocida por la SJJF. eh, ya, Así que ya. tuve que ir de mercenario, tuve que participar, tuve que hacerme integrante de un equipo japonés para poder participar en este torneo. Así que nuevamente súper agradecido por esa oportunidad. Ahora, Oye, Oye, Enzo, cuénteme. perdón. sí, no, 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 te quería preguntar, cuando describiste, cuando dijiste el jiu-jitsu es el judo, pero va más allá, digamos, parte en el suelo, etcétera, y hablaste del sometimiento, y hablaste de la asfixia y dislocar un hueso. Ujú. Pero me quedó la sensación de que como que si el oponente no se rendía, lo asfixiaba. Eh, pero me imagino que no es así. Tú aclaraste que es un deporte, esto tiene un límite, habrá un árbitro que determina que Efectivamente, hubo sometimiento o alguna cosa así. efectivamente. Porque me gustaría que lo aclararas un poquitito más. El tercero en la lona es el referee. El referee está encargado de contar los puntos y de cuidar naturalmente a los competidores. la Es decir, integridad física, digamos. si yo tengo en una asfixia muy fuerte y el oponente se rinde, el ref tiene que verlo y determinar el combate termina aquí, ¿ya? Pero a veces ocurre que el referee no está muy vivo, como quien dice, y claro, uno estrangula y con fuerza y todo, y el oponente simplemente se duerme y vamos a tener que soltarlo para que pueda volver, ¿ya? No suele ocurrir, pero a veces ocurre. A veces la acción es tan rápida que pasa. Y por otro lado, la persona que está recibiendo la sumisión, hay competidores que les pesa el orgullo y no quieren rendirse. Y lo llevan hasta el final pensando que pueden sacar el conejo del sombrero. Y bueno, los dos queremos ganar, pues. Entonces pasa. No es el ideal, pero pasa. No es lo común, pero pasa. ¿Ya? Pero importante contarle a la audiencia eso, que es un deporte, tiene normas, Ah, no es una carnicería, así que quítense esa idea de no, la cabeza. No, y además, insisto, está el tercero en la lona, que es el referee, que es el encargado de mantener la seguridad y a quien se le obedece en todo momento. Si el ref dice paró, la lucha se para, ¿ya? Para que quede súper claro. perfecto. Oye, Jay, Gracias. cuéntanos el campeonato, en qué consistió, A ver, dónde fue el cómo fue tu campeonato que participación. fue en la ciudad de Fukuoka, con un lleno total de participantes, lo cual lo hace súper interesante, con participantes sobre todo de la región del sur y centro del Japón, es decir, desde Hiroshima hasta Kagoshima en el sur. em, yo por lo menos tuve la oportunidad de competir en dos divisiones. La categoría, primero Master 2, yo tengo 38 años, entonces compito en un margen entre los 35 y los 40 años y en la categoría de peso leve, es decir, menos 76 kilos. ¿Ya? Esto también tiene categorías de peso. Nos pesan con el Ya, kimono, por lo cual siempre hay que ir sumando 1,5 kilos, 2 kilos más de lo que uno pesa, naturalmente, hay que sumarle el kimono, que son pesaditos. De los que han tenido un judogi ya, en las manos o un gi de jiu-jitsu saben que pesa.
hay unos de hasta 2,5 kilos, o sea, imagínense. Em, Tuve la oportunidad de participar en esta categoría, menos 76 kilos, y por primera vez decidí ir a la categoría de peso libre, sin límite de peso. Em, Ah, Así que fue una competencia larga, la verdad. Y la división sin límite de peso fue muy dura. Tuve la oportunidad de luchar con dos oponentes muy fuertes. Uno que de hecho hizo la preparación conmigo en el gimnasio donde estuve allá, así que ya nos conocíamos. Hay una anécdota muy interesante ahí. Y el con quien disputé la final, que era de Fukuoka, si no me recuerdo, Suzuki-san. Un tipo que uno lo ve y era un cuadrado, era un bloque de concreto, imposible de mover, y con un control pero, de la situación, pero notable. Pero pudimos trabajar bien hasta el final, en una lucha que se definió por alargue, ambos empatamos en el primer round, entonces nos envían a un alargue de 1 minuto, eh, y pude lograrlo en el alargue, pero fue una lucha muy dura, probablemente una de las más duras que he tenido en estos 8 años de Jiu-Jitsu que he estado practicando. Oye, Enzo, y bueno, por lo que estás diciendo, entiendo que hubo podio. Cuéntanos un poquitito cómo fue eso, qué títulos obtuviste, alguna medalla, en tu peso, Efectivamente. o sea, en tu categoría y en el todo competidor, ¿cómo anduvo? Exactamente, tuve el primer lugar en mi categoría de peso leve, menos 76, y la categoría de peso, de, o sea, sin límite de peso, que aquí normalmente se le dice categoría absoluto. Y realmente súper feliz, súper emocionado. De hecho, para los que ven los videos en YouTube, aquí están las medallas. ah, eh, mira qué bonito. y súper Acércala un feliz. poquito más a la cámara, Enzo, a ver. A ver, Una sola, para que la apreciemos, a ver. Ah, qué bonita. no, Sí, 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 sí. realmente para mí fue una experiencia fantástica, me emocioné incluso. Los japoneses son medio fríos para el tema de la emoción, entonces para ellos fue como medio chocante quizá ver a este hispano parlante ahí dándole las gracias a ellos y decirles básicamente ustedes son un regalo de Dios, o sea, de no ser por ustedes yo no estaría aquí compitiendo, esta experiencia no se hubiese dado, así que yo solo tengo gratitud para con el equipo del Carpe Diem de Nagasaki. Fue una experiencia preciosa y todo lo que cuesta tiene mejor sabor, creo yo. Y estas luchas Sí, fueron duras, sí, fueron muy, sí. muy duras, por lo cual la victoria se sintió mucho más sabrosa. Había mencionado anteriormente que yo llevo 8 años de Jiu-Jitsu en el cuerpo, este va a ser mi noveno año, mi segundo año ya en cinturón morado. Explicar también a la audiencia que en el Jiu-Jitsu los cinturones partimos todos en blanco, todos somos blancos al principio, luego azul, luego morado, después marrón y finalmente negro, donde ya eres un profesor. Así que ha sido un viaje largo, no solo estos periplos a Japón, sino también este viaje en el deporte. Y yo siempre bromeo que le he dedicado más al Jiu-Jitsu de lo que le dediqué a mi carrera universitaria. Y es verdad, es verdad. O sea, Oye, yo ya debería oye, haber hecho un posgrado, qué sé yo, pero sí, me metí claro. de cabeza en esto. Oye, Enzo, y pasa que tú hablaste de este, no sé, gimnasio donde Mm. competiste. ¿Cómo fue el ambiente? Porque tú dijiste que estaba lleno de gente. O sea, primero que nada, ¿cuánta gente más o menos había en ese gimnasio y habías competido en alguna otra oportunidad con un marco así de público? La verdad es que, a ver, Chile, gracias a Dios, ha crecido mucho en lo que es el Jiu-Jitsu. Entonces, sí, Ya, he estado en competencias a nivel nacional con mucha gente, ya, con las galerías repletas con el equipo, con la familia y todo, sobre todo aquí en ya. Viña. El Open Chile Era, tiene mucho de eso, del equipo que te grita, está ahí en casa, es fantástico. Y en esta oportunidad, en Japón, en ese sentido, la presión no me comió. Sé lo que es muy agradable, se echa de menos al equipo, sí, pero nuevamente con estos amigos ahí en mi esquina, me sentí en casa, me sentí en casa, ¿Y, estuvo bueno. y cuánta gente había en el gimnasio más o menos? Yo creo que solo con competidores habrán sido unos buenos 200 competidores. Ya, Fue harta gente, más el público, agreguémosle 100 personas más, o sea, igual es un ya, gimnasio lleno, es un gimnasio ya, lleno, así perfecto. que contentísimo, contentísimo. Excelente, Fue una excelente. gran experiencia. Una tremenda experiencia, me imagino. Sí, Queda, sin duda alguna. queda en el recuerdo y en el corazón, ¿ah? Queda en la cabeza y en el corazón para Para siempre. siempre, para siempre. Realmente yo siempre tengo una suerte como de mantra. Antes de entrar a la lona, a luchar y persinarme y pedirle a Dios que me mantenga a salvo, yo siempre me repito a mí mismo.
Lo que yo gane o pierda acá es mío para siempre y nadie me lo puede quitar. Esa es la mentalidad que llevo a cada lucha. Perfecto. Sí, eso es lo que le quería transmitir a la audiencia. Y ya que estamos finalizando este primer bloque, muchas gracias por invitarme a este Revelando y nuevamente darme la oportunidad de sacarme la chaza de periodista y poder hablar de esto que realmente me apasiona. Así que muchas gracias, don Mario, muchas gracias, don Francisco. Excelente, muchas gracias a ti, Francisco, y orgulloso, muy contento y te felicitamos, por supuesto, al aire por esta hermosa experiencia y los logros deportivos que estuviste allá en Japón. ¿Ah? Siempre Eh, digo, el tercio Arauco, el tercio hispano, fue a visitar a los samuráis y los venció en su propio juego. 0%, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuando Mario dijo gracias Francisco, estaba diciendo gracias Enzo. ¿Ya? Mario, yo creo que es el momento de ir ¿cómo se llama? Una pausa musical. Ah, sí, por cierto, sí, sí, bueno, en realidad, sí me equivoqué yo. Gracias, Enzo, gracias, Enzo. Ya, oye, vamos a la pausa musical entonces y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes todos los días revelando y nosotros con Francisco Muñoz el día viernes acompañándolos con nuestro programa. Y por supuesto, le agradecemos al auspiciador de Revelando, a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, gracias a quien estamos en este programa Revelando junto a ustedes, los auditores de Radio Portales de Valparaíso. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado, tiene un título muy sugerente, ¿ah? Medias verdades. Ese es el título del tema. Medias verdades que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Bueno, hay no sé si llamarlo idea, concepto, forma de pensar, que dice el relato crea realidades. Y esta idea, este relato crea realidades, es una forma de actuar que ha acogido la izquierda, especialmente la izquierda extrema, y que, en otras palabras, implica que cuando la realidad no es favorable, entonces ellos usan esta herramienta del relato para modificar la realidad en la mente de las personas en beneficio, por supuesto, de sus ideas, de sus objetivos y de la dirección en lo que ellos quieren avanzar. O sea, el relato puede modificar la realidad. Eso es más o menos la síntesis. Hay otra frase que es la antagónica, que es que dice dato mata relato, que es en el fondo cuando alguien tiene un relato y el relato no es medio mentirosillo, yo traigo el dato y le mato el relato. El problema que tenemos es que como esta izquierda extrema que estamos pensando, sienten además que ellos son los mesías destinados a salvar nuestra sociedad, cualquier relato que ellos hagan es lícito para poder cumplir con este destino mesiánico. Eh, entonces, eh, para ellos entonces es lícito generar un relato que les sea favorable, en el cual digan una verdad a medias, o se omite información, o simplemente se mienta. Y que lo que a lo que hemos estado enfrentados durante el gobierno, durante el actual gobierno, el gobierno que termina la próxima semana. Quiero tratar un par de casos, un par de ejemplos. El primer acto de gobierno de Gabriel Boric fue la ceremonia de cambio de mando y que eso fue lo primero que ellos tuvieron que conducir. Hubo un atraso en la programación. ¿Cuál fue el relato? El relato fue que la delegación española presidida por el rey había llegado tarde. Era una verdad a medias. Efectivamente, la delegación española había llegado tarde, pero pero la verdad era que la verdad completa era que la delegación española había llegado tarde por indicaciones del equipo que estaba a cargo del equipo de protocolo que estaba a cargo de la ceremonia. Se había presentado una verdad a medias, que es el caso que estamos conversando. Ahora, en este caso, esa verdad a medias se supo, el presidente se ganó el mote de merluzo, se lo puso un periodista español, y terminamos dando explicaciones al Estado. Otro caso, la caída del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En este caso, todas las autoridades involucradas, la mayoría de las autoridades que declararon partiendo por el presidente de la República, derechamente mintieron. Y Monsalve también mintió.
Y un tercer caso es lo que está, es lo que está ocurriendo hoy día con el cambio de gobierno. Todo ha sido opaco, todo ha sido verdades a medias. Las autoridades entrantes y la opinión pública no tienen claridad respecto de cuál es la real situación económica que está viviendo el país. Por ejemplo, probablemente el grupo de Gabriel Boric tampoco sabe cuál es esa realidad. Esto de manejar plata y ser acucioso es algo que no les acomoda. Pero tienen un relato que dice que todo es fantástico y Camila Vallejo es maestra en crear esos relatos. ¿Con cuántos contratos de última hora que pasan a ser inamovibles y con unos excelentes sueldos nos vamos a quedar para el tiempo que estos nuevos contratados ¿cómo se llama? ¿Quieren estar? No lo sabemos. ¿Han dicho la verdad al respecto? No lo sabemos. ¿Cómo ha sido la opacidad del caso del cable chino? Eso es casi para no creerlo. Todavía no sabemos si la autorización se rechazó o se dio atrás porque había un error de tipeo, que es una explicación que dieron, porque faltaba reunir antecedentes, que era otra explicación más, o porque internamente en el gobierno cambiaron de idea. Opacidad y como digo, nunca vamos a saber, o no, algún día probablemente, ojalá, espero yo, algún dato mate el relato y sepamos exactamente qué es lo que pasó. En fin, cuando tenemos un problema hay dos alternativas. Una es ponerse a trabajar para resolver el problema y la otra es tener un buen equipo comunicacional que genere un relato y haga pensar a la población, que haga pensar a la ciudadanía que el problema o no existió, eso es lo mejor, o que simplemente ¿cómo se llama? El problema fue solucionado. Mario, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas cómo se actúa? ¿Cómo Dios ves el mío, sí, problema? yo estaba pensando, mientras usted hablaba, no sé, pues estas frases que, que crean realidades, la dictadura sangrienta, los poderosos de siempre, los empresarios abusadores. Ahora más recientemente, se anuló por errores de tipeo. O sea, que- eh, yo, ¿cuál es el problema de decir aquí se cometió un error? ¿Cuál es el problema de decir nos equivocamos? Eh, ¿Por qué esta intención ya patológica, una cuestión patológica en la izquierda de siempre esconder la verdad, de nunca reconocer cuando algo se hace mal o derechamente instalar verdades que no son verdades? Sí, es absoluto. Y es una cosa que es clásica, clásica de la izquierda y que por supuesto este gobierno le ha sacado pero un tremendo provecho, le ha sacado un tremendo provecho. Bueno, eh, yo creo que esto es producto es una forma de esconder, no sé, pienso yo en un chiquitito, en un bebé, que de pronto lo sorprende, ¿no es cierto? Porque está metido, ¿no es cierto? Metiendo las manos en la torta. Entonces, ¿estás comiendo torta? No, se esconde la mano, pero tiene la boquita, ¿no es cierto? Llena de crema de la torta. Eh, El eh, dato le mata el relato. Claro. es increíble, o sea, es tan evidente, es tan evidente, pero tiene una capacidad de persistir en su relato, o sea, es impresionante. Es impresionante cómo tiene la capacidad de persistir en un relato, o sea, lo que acabamos de ver ahora con el tema del famoso cable chino, digamos. Yo le informé al presidente electo, perdón, ¿le informó o le mencionó al paso? A la pasada la cosa. No, pero yo le informé. O sea, yo le informé significa informar. Significa que fueron entregados todos los antecedentes en detalle, se entregó en forma extensa, se planteó o se describió en forma extensa el problema. Yo le informé. Eso es informar. Lo otro es, te va a hacer un dato, no sé, un tips de lo que sí, mira, oye, hay un problema ahí con el cable China, tenemos un problema. Ah, sí, oye, sí, sí, problema, perdón, para el presidente que se está recibiendo. Tenemos problemas en la salud, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de, de- en el área del trabajo, tenemos problemas de déficit, está lleno de problemas, pero yo le informé.
Bueno, ahí hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, de la manera como actúa esta gente. No sé, Francisco, yo en realidad no tengo más comentarios que hacer. Yo creo que está escrito perfectamente cuál es la situación. A mí lo único que me gustaría agregar es que cuántos relatos, porque lo que comenté y muchos más, son relatos que el dato los ha matado. Pero ¿cuántos relatos han pasado piola y que no tenemos idea y que al final les hemos creído porque ellos tienen una máquina de generar relatos? Eso nada más, Mario, para que Sí, sigamos con el siguiente punto. sí, perfecto, es verdad, es verdad. Bueno, y ahí, entre paréntesis, ojo, que la mala prensa tiene mucha culpa en esto. Tiene mucha culpa. Tiene mucha culpa en esto porque justamente difunde mucho el relato, pero después no tiene la precaución de matar el relato. Cuando realmente aparece la verdad, de no matar el relato. Entonces la gente se queda con la versión esa, la verdad a media. Bueno, ya, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Más irregularidades. A ver, queridos amigos, eh, lo hemos comentado con Francisco, aquí se van a tener que hacer auditorías muy profundas en todas las áreas del gobierno, en todas las áreas del Estado, perdón. Miren lo que acaba de salir a luz. En una de las tantas auditorías que hace la Contraloría, doña Dorothy y su gente, la subsecretaría de Telecomunicaciones, la misma de don Claudio Araya, pues, del Partido Comunista, el mismo señor del cable chino. Bueno, se hizo una auditoría y se detectaron entre varias tres, tres irregularidades que vamos a comentar con ustedes. Y ojo, por favor, fíjense en los dineros, los montos de dinero que están involucrados. Primero, proyecto de conectividad para la educación 2030, que fue un proyecto diseño conectividad para la educación, o sea, para que llegue, ¿no es cierto?, Internet a los lugares más lejanos, más alejados, donde no llega, a ciudades chiquititas, ¿no es cierto?, donde las compañías no llegan con la señal porque no les conviene por el tema, la subsidiariedad del Estado. Entonces ahí está el Estado, ¿no es cierto?, y hace llegar un cable de fibra óptica que llega a Internet. Ese es el proyecto en sí, diseñado por el señor Araya durante su paso como funcionario de Subtel durante el 2020-2021. El informe de la Contraloría dice que Subtel no cobró más de 24.000 millones en boletas de garantía por incumplimiento de las empresas en compromisos contractuales. Queridos amigos, 24.000 millones de pesos no cobrados. Aquí, Contraloría abrió un sumo administrativo. Cobro de gravámenes por el espectro radioeléctrico. Aquí también Contraloría hizo una auditoría y detectó irregularidades que podrían ser derechamente no cobros o platas que no se sabe dónde están por 60.000 millones de pesos. Esto es Radio Portales, que tiene la frecuencia 89.5 en el dial de FM. Por el uso de esa frecuencia del espectro radioeléctrico que se llama, tiene que pagar un tributo al Estado. Bueno, no se le ha pagado, hay empresas que no le han pagado que el subsecretario de Telecomunicaciones la que controla esto. Y subsecretario de Telecomunicaciones no ha hecho los cobros. 60.000 millones de pesos. Ojo. Y después proyecto de fibra óptica nacional. Aquí también se detectaron que no se han cobrado alrededor de 10.000 millones en boletas de garantía por no cumplimiento de compromisos a empresas de telecomunicaciones. ¿Qué me dicen ustedes? Hablamos de imagínense el tremendo perjuicio para el Estado. 24.000 millones, 60.000 millones en un caso y en otro caso 10.000 millones de pesos, queridos amigos. ¿Puede existir un grado mayor de falta de profesionalismo y de irresponsabilidad con los intereses del Estado? ¿Podemos pensar, Francisco, que estos errores tal vez no son intencionales y mañana veremos a estos personajes trabajando en las mismas empresas favorecidas? Se han visto muertos cargando adobe. Cualquiera de las anteriores puede ocurrir. Oye, y una persona que está administrando contratos del Estado, proyectos, ¿cómo se llama? Contratos, como en este caso de instalación de fibra óptica, el administrador de todo esto tiene derechos y tiene obligaciones. Y dentro de las obligaciones que tiene es exigir el fiel cumplimiento del contrato. Si la compañía
que está prestando el servicio o que está implementando en este caso la fibra óptica no cumple con el contrato y hay multas especificadas, él no tiene derecho a cobrar la multa, él tiene la obligación de cobrar la multa. El representante del Estado que está administrando esto está obligado a cobrar esa multa, a menos que se demuestre que efectivamente no existió la falta, entonces obviamente que no habrá multa. Pero si la falta existe, la obligación está. El problema, Mario, es que este tema del desinterés por el buen uso de las platas, no me voy a meter en el tema de la corrupción. Dejémoslo, ¿cómo se llama? Dejémoslo de Claro. lado porque hay que tener más antecedentes. Que eso. Pero eh, la- eh, el ADN comunista tiene absoluto desinterés en la buena y la correcta administración de los recursos y en general de los bienes materiales, etcétera, ¿ya? Entonces, dar a un comunista la tarea de cuidar los recursos del Estado es como poner a un lobo a pastorear las ovejas. En su forma de ser, no lo van a hacer correctamente. Y tenemos ejemplos muchos, muchísimos. Es cosa de ver nomás. Hoy día leía en el diario ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda, no sé en qué estaba pensando, pero decía, mire, en realidad a lo mejor falta más plata todavía. Y si el ministro de Hacienda no sabe si falta más plata o no falta más plata, ¿quién lo sabe? O sea, él no se pone ni colorado de no saber realmente qué es lo que está pasando en su ministerio. Entonces, el día que votamos por Gabriel Boric, deberíamos haber estado pensando que estas cosas que están pasando iban a ocurrir. Sí, Francisco, pero yo sería también, yo creo que es justo, que este no es un problema solamente de la izquierda. Aquí, desgraciadamente, tenemos un problema estructural nosotros en nuestro país. Y yo creo que en general, le pasa también en otros países, que la gente que trabaja para el Estado, desgraciadamente, todo este tipo de irregularidades que implican un tremendo perjuicio, porque hay un perjuicio tanto de los servicios que no se entregaron adecuadamente como el perjuicio económico para el Estado de recursos que no recibió. Pero es un problema en general del sector público, del aparato del Estado. Porque esto no ocurre en la empresa privada. En la empresa privada, si usted comete un error de ese tipo, queridos amigos, usted paga con su patrimonio. Y si usted no tiene para pagar con su patrimonio, se va a la cárcel. Porque créame que la empresa lo va a demandar. O sea, ese directivo de una empresa, ¿no es cierto?, que no cumplió con su deber y se cometió un error que produjo un perjuicio para la empresa, ese ejecutivo, señor, usted paga y si no, se va a juicio y si no tiene plata para pagar, bueno, lo perdido, me refiero, se va a la cárcel. Y eso es lo que pasa, queridos amigos, que eso pasa, Francisco, que desgraciadamente en nuestro sistema, eh, eh, la gente que trabaja en el Estado, a lo mucho es un sumario administrativo. A lo mucho una constitución constitucional que lo limita, ¿no es cierto?, para desempeñarse por 5 años en cargo de elección popular o en cargos del Estado. Pero no pasa más allá. Por eso que no existe conciencia, no existe voluntad de cautelar adecuadamente los recursos. Bueno, ya, lo dejamos por El aquí. Estado, perdón, Mario, el Estado no sanciona a su gente. ¿Eh? Eh, ¿Para qué me voy a meter en problemas? Porque su superior es el que lo tiene que sancionar. ¿Para qué me voy a enemistar con esta persona si total no soy yo el que va a pagar al final? ¿Cuántas Eso, personas han sido realmente sancionadas por todo este tema qué porcentaje ha sido sancionado por el tema de las licencias falsas? efectivamente. Ahí tenemos otra arista del problema, que los mismos que cometen, en el fondo, las mismas entidades que cometen los errores son las que juzgan. Afortunadamente, en estos tres casos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, estos errores que detectó, en la Contraloría la que abrió los sumarios, afortunadamente. O sea, la Contraloría es que Claro, Dorothy Pérez, claro. así que esa gente, por lo menos administrativamente, no se la va a llevar así eh, tan, tan, eh, tan libre de polvo y paja. Ya, vamos por el último tema que nos está quedando poco tiempo de programa y que es un tema bien interesante del cual se ha hablado muy poco. Reforma a Gendarmería, ese es el título. Queridos amigos, ahora el miércoles 4 de marzo la Comisión de Constitución del Senado concluyó el estudio en particular de la iniciativa que cumple su segundo trámite en el Senado de la República. Eh, es una reforma al actual estatuto de Gendarmería.
Y muy en simple, digamos, las cosas más destacadas, lo que pretende esta reforma es, por un lado, se busca reconocer el rol estratégico de Gendarmería en la seguridad pública, asignándole un rol muy similar al de Carabineros y la PDI, en lo relativo a contribuir a garantizar el orden público, que es una mirada completamente distinta. La reforma no solo define la dependencia institucional de Gendarmería de Chile, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al de Derechos Humanos, perdón, desde el de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública, sino también genera efecto inmediato en el régimen jurídico aplicable a su personal. Eh, por ejemplo, la no deliberación. Es muy curioso, pero en Gendarmería existe sindicalización. Entonces, este régimen jurídico, ¿no es cierto?, que se aplicaría, dejarían de ser sindicalizados, por ejemplo, tendría la misma categoría de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y PDI, ¿no es cierto?, que son jerarquizados y no deliberantes. Bueno, son de los aspectos más importantes, pero eh, nuestra opinión es que de toda lógica que exista una reforma a Gendarmería que la asimile a lo que es Carabineros y la PDI. O sea, son uniformados, son jerarquizados y un cuerpo armado. O sea, Francisco, tiene cola de conejo, tiene oreja de conejo, eh, come zanahoria, pero no es conejo, po. Es muy curioso. O sea, a mí siempre me llamó la atención eso. Eh, pero creo que sería muy positivo para la institución esta reforma que se está tramitando en el Congreso. ¿Te parece? Sí, mira, yo por razones de trabajo he tenido oportunidad de conocer gente de Gendarmería, de ver algún organismo por ahí, cómo funcionan. Y tal como lo dices tú, su cultura es muy similar a la cultura de Carabineros, y de las Fuerzas Armadas también. Son disciplinados, son de trato respetuoso, orgullosos, estoy hablando del gendarme profesional, digamos, ¿ya? Orgullosos de su institución. Y la verdad es que me hace mucho sentido que Gendarmería esté en el Ministerio de Seguridad Pública y no en el Ministerio de Justicia. Siempre he sentido, independiente de lo que estamos viendo ahora, siempre he sentido de que Gendarmería, como que a justicia, a la gente del Ministerio de Justicia, en las cosas que ellos ven, etcétera, Gendarmería es un apéndice como que no le acomoda. Esto de tener que ir a enfrentar los temas que ve Gendarmería a los superiores de Gendarmería, a ese ministerio, no es eso lo que esto de que se escapó un reo, que hay ¿cómo se llama?, algún problema al interior de una cárcel y hay que usar la fuerza para sofocarlo, etcétera. A la gente del Ministerio de Justicia eso no le asienta bien, digamos, no es su ámbito general. Tienen que hacerlo, pero no es su ámbito. En cambio, seguridad pública me parece mucho más afín. Sí, no, y este hecho que conversábamos es muy curioso. Son, insisto, uniformados, son jerarquizados, son un cuerpo armado y debieran tener el mismo funcionamiento, la misma forma de actuar de Carabineros y la PDI. Bueno, por eso que el que se les cambie su ethos a contribuir a garantizar el orden público, o sea, el hecho de que ya tengan esa connotación, ya cambia absolutamente el sentido de la institución. Así que en buena hora esta reforma que se está trabajando, que se está tramitando en el Congreso. Algo Oye, ya. y algunas cosas que uno no sabe al interior de Carabineros, ¿ah? Ellos, perdón, de Gendarmería, ellos internamente tienen, o sea, ellos en su organización tienen grupos antimotines muy bien equipados y muy bien entrenados, porque los motines que ellos tienen que enfrentar, a diferencia de los grupos antimotines de Carabineros, que normalmente están planteándose motines en la vía pública, grupos de protestas, etcétera, pero en general gente, por supuesto que hay grupos violentos, pero no se compara con la violencia de los motines que se arman en las cárceles. O sea, el grupo antimotines de Gendarmería es un grupo realmente entrenado, realmente bien equipado y que tiene que enfrentar a los presos, a los reos rematados que están allá dentro de la cárcel que se están amotinando. Es un Así es, enfrentamiento realmente duro. así es, sí. Usted tenía razón, o sea, coincidió con lo que usted mencionaba. Sí, yo siempre pensé, ¿por qué en el Ministerio de Justicia y no Ministerio del Interior?
como es Carabineros de Chile. Claro. O sea, ¿por qué no? Sí, siempre fue raro. Bueno, ahora está este Ministerio de Seguridad. Ahí en el Ministerio de Seguridad van a quedar muy bien instalados gendarmería. Va a tener- Ojalá que eso resulte, ojalá que así sea. Así es, pero por lo menos están las voluntades políticas de llevar adelante esta reforma, por lo que se ha sabido. Francisco, hemos llegado al final del programa. Nuevamente muy contentos de estar el equipo completo. Francisco Muñoz, Enzo Alvarado y quien les habla, haciendo el Revelando del día viernes. Y de aquí todo el resto del año, pues estamos comenzando el año laboral, Francisco. ¿Ah? Así es. Oye, feliz de estar de vuelta y Enzo, felicitaciones nuevamente a Enzo, que tuvo buenos podios en Japón. Se fue a meter allá ¿cómo se llama? A las patas de los caballos, a la cuna del jiu-jitsu y Con el- salió airioso y con tremendos títulos, medallas, etcétera. Así que felicitaciones para Enzo. Ya, Francisco, tenemos que despedirnos de nuestros auditores. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.